está aquí en la pantalla, hermanos, y vamos a ver qué es la parte 2 de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, hermanos, sobre la trayectoria de la Biblia, hermanos, sobre la historia de la Biblia. Y hermanos, en primer lugar, antes de entrar a la primera filosofía, quiero decir esto, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Según Salmos 19, 7 al 10, confirma que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, no permanece para nada al hombre, hermanos. La Biblia permanece a Dios, hermanos. Es de un origen divino y solamente viene de parte de Él, hermanos. Dios preserva la integridad, hermanos, y la veracidad de su palabra, de la Biblia, como lo hemos visto. La Biblia, hermanos, fue escrito por cristianos y para cristianos, hermanos, según el Salmo 1. Y la Biblia, hermanos, es también considerado como un libro para el predicador, hermanos. La Biblia es considerada como un libro para el predicador. Eso está, hermanos, en Nehemías 8:8. La Biblia debe ser leída claramente y el sentido debe ser puesto por el predicador para que se entienda la Biblia, hermanos. Para que usted me entienda, la Biblia la explica el predicador, el pastor, hermanos, cuando se predica. Otro punto más que quiero decir, hermanos, Dios siempre usa a sus hijos, a los cristianos, para comunicar su palabra, hermanos. Según 1 Corintios 1, 22 y 31. Y hermanos, Dios escogió las palabras exactas. Esto pónganme mucha atención, hermanos. Dios escogió las palabras exactas que Él quiso usar, hermanos, para transmitir su verdad, sea en hebreo en cuanto al Antiguo Testamento y sea en griego koiné en cuanto al Nuevo Testamento, hermanos. Y el punto, hermanos, importante, el número 6, el número 6, Dios escogió, hermanos, al Espíritu Santo como responsable de explicar las Escrituras, hermanos. Amén, hermanos. Dios escogió al Espíritu Santo como el responsable de explicar las Escrituras, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? Que es por parte del ministerio del Espíritu Santo, la iluminación, hermanos, que nosotros cada vez que leamos la Biblia, hermanos, o cada vez que usted lea la Biblia, hermanos, la puede entender porque usted tiene al Espíritu Santo, hermanos, dentro de sí. Ok, hermanos, dicho una vez esto, vamos a ver la primera filosofía formal de la traducción bíblica, hermanos. Hermanos, esta filosofía formal de la traducción bíblica, el estilo de traducciones deben reproducirse exactamente en el lenguaje meta, tanto las palabras como el significado del mensaje entregado por Dios al hombre. Fue lo que acabamos de decir ahorita, hermanos. Esta filosofía formal se refiere, hermanos, a que el traductor de la Biblia tiene el deber de traducir, hermanos, la palabra de Dios tal cual. No puede, hermanos, explicar la Biblia, no tiene el trabajo del Espíritu Santo. El traductor de la Biblia tiene solamente el trabajo de traducir la palabra de Dios del griego koiné o el texto recibido, como lo mencionamos, al idioma meta, que es el idioma que se va a traducir. Por ejemplo, en nuestro caso, al acateco, al canjubal, o en otras lenguas indígenas, al chuj, al poptí, al quiché, al cachiquel, o en otras etnias más en diferentes partes del mundo, hermanos. Hermanos amados, la filosofía formal, hermanos, es la filosofía que la mayoría de los traductores de la Biblia, hermanos, están usando. No todos, sino la mayoría. La filosofía formal, hermanos, fue utilizada para traducir la Reina Valera, hermanos, para revisar la 1960 inclusive, hermanos. Y es una filosofía que guarda la esencia, hermanos, de la palabra de Dios, guarda el sentido de la palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente. Las traducciones nuevas deben ser analizadas y comparadas con otras traducciones buenas. Okay, hermanos, acá pónganme atención, hermanos. La traducción nueva debe ser analizada y comparada con otras traducciones buenas. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Si Dios nos permite a trabajar con la gente acateco, hermanos, el próximo año iniciar el proceso de revisión, hermanos, esa traducción que vamos a hacer, hermanos amados, nosotros queremos compararla, en nuestro caso que hablamos español, con la Reina Valera 60, hermanos, o con otra Biblia en español llamada de la Sociedad Bíblica Trinitaria, hermanos. La traducción debe ser analizada y comparada con otras traducciones buenas, refiriéndome, hermanos, a que tiene que pasar por un filtro para que esa traducción que uno está haciendo pueda ser buena, hermanos, pueda ser entendible y que sea pegado a los textos originales. Hermanos amados, por ejemplo, ¿quién de aquí todavía usa la Reina Valera 1909? Ya todos iban a alzar la mano. ¿Nadie, hermanos? ¿Nadie usa la 1909? ¿El pastor? ¿Y otros hermanos? Ok. 60.
Ok, la 60. Ok, hermanos, yo he ido a iglesias, bueno, todos usan la 60, yo también. Yo he ido a iglesias, hermanos, donde a veces el hermano que ya tiene una edad avanzada, hermanos, usa la 1909. Yo le digo, hermano, ¿y por qué la usa? Dice, hermano, es que yo crecí con ella. Dice, yo sé que ustedes usan la 60 y yo leo la 1909. Dice, pero yo crecí con ella, yo la memoricé. Dice, y me cuesta dejar la 1909. Dice, pero todos mis hijos usan la 60 y no tengo ningún problema. Ahora, hermanos, cuando se hizo la revisión de la 1960, número 2, generalmente las iglesias siguen la recomendación de su pastor en cuanto al uso de una nueva versión en particular, hermanos. Si usted ve la historia, hermanos, cuando se empezó a revisar la 1960, algunos pastores primero la leyeron completa una vez, 2 veces, hasta 5 veces, hermanos, y después ese mismo pastor de esa iglesia se les empezó a recomendar a la iglesia, hermanos. Hermanos, tenemos la 1960, acaba de ser revisada de la 1909, pueden usar esta Biblia, es una buena versión de la Biblia. Hermanos amados, y eso se refiere al punto número 2, refiriéndose a la filosofía formal. El punto 3, las traducciones nuevas se aceptan lentamente a la medida que los pastores leen y aceptan la traducción. Hermanos amados, mencionamos la semana pasada que todas las traducciones de la Biblia son perfectibles, hermanos. Se pueden mejorar. Hermanos, en unos 50, exagerando 100 años más, este español que está en esta Biblia, hermanos, muchas de estas palabras van a estar en desuso. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los idiomas van cambiando, hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a necesitar hacer una revisión de la 1960, hermanos, en un futuro. No se refiere, hermanos, a que van a cambiar doctrina o que van a cambiar textos grandemente, no, hermanos, solamente se refiere a hacer una revisión y hacer una actualización del español, hermanos. Ok, hermanos, ¿hasta aquí todo bien? ¿Muy bien? Yo sé que tienen calor, hermanos, yo también, pero hay que aguantarse, hermanos. Ok, hermanos, vamos a la siguiente. Interpretación de las Escrituras. El Espíritu Santo es el responsable de interpretar las Escrituras, pero hay palabras y frases que deben traducirse de manera dinámica cuando la manera formal causa un malentendido, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? Lo mencioné al principio. El traductor, hermanos, no puede explicar un versículo difícil de la palabra de Dios, o aunque no sea tan difícil, no puede explicarlo. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunas versiones de la Biblia, hermanos, donde el traductor dice, pero no lo van a entender, entonces debemos de traducir porque de tal manera Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por las personas de este mundo. Y hermanos, ya lo empiezan a diluir, ya empiezan a añadir palabras que no están en los textos originales, y eso no debe pasar, hermanos. Pero ahora, ¿a qué se refiere lo siguiente? Pero hay palabras y frases que deben traducirse de manera dinámica cuando la forma formal causa malentendidos. Hermanos, nosotros utilizamos una forma formal de traducir la Biblia. La forma dinámica es cuando usted puede hacer una transliteración, mejor dicho, hermanos, puede ayudar a entenderse mejor ese versículo en ese idioma donde usted está traduciendo, porque cuando usted traduce directamente del hebreo o del griego, hermanos, usted dice, híjole, esto está muy complicado para traducirlo. Y hermanos, para que usted me entienda esto, vamos al Salmo y vamos a poner una pequeña actividad, hermanos. Yo sé que esperaban predicación, hermanos, que les grite y todo, pero vamos a aprender, hermanos. Vamos al Salmo 86, hermanos amados. 86, versículo 15. Todos ahí, hermanos, todos ahí. Vamos a hacer esta pequeña actividad. Ustedes, hermanos, todos los que están sentados aquí, hermanos, todos, sean familias, sean solteros, todos ahora aquí son traductores de la Biblia, hermanos. Yo soy el miembro de esta iglesia y todos ustedes van a traducir la Biblia al castellano, hermanos, al español, porque en español, gracias, pastor, no hay Biblia en este idioma, hermanos. Y usted, Dios ya lo preparó, Dios ya lo llamó, y ahora usted va a traducir la palabra de Dios y llega, hermanos, a la incógnita de decir, ok, tengo que traducir la Biblia de tal forma que sea entendible al español, pero no quiero traicionar el texto original donde está la palabra de Dios que Él dejó, pero también quiero que sea entendible al idioma que quiero traducir. Salmos 86, versículo 15. Póngame mucha atención. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, fácil de entender, ¿verdad?
¿Cómo es Dios? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Déjame leerlo de la siguiente forma, hermanos. Y ahora usted va a traducir la Biblia al español, hermanos. Póngame mucha atención. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, eres de narices largas. ¿Me entendió? Vamos a hacer esta actividad, hermanos. Ustedes llegaron a este versículo, todos aquí son traductores de la Biblia. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Dice, eres de narices largas, no dice lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Pero si usted lee eso al mundo hispano, que tienen un muñeco de madera, hermanos, que le sale una nariz larga, usted se va a reír, hermanos. Pinocho. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, eres de narices largas. Es la idea que está dando en el hebreo, hermanos, pero en español dice lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, hermanos. Fue una forma dinámica. Ya les di una pista aquí, hermanos. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para poder traducir de esta manera, hermanos? ¿O qué tienen que hacer? A ver, hermanos, respuestas. Ok, texto original. ¿Qué más, hermanos? Ok, ¿qué más, hermanos? Denme respuestas, hermanos. Vamos a participar todos aquí. Denle gracias a Dios que hoy no hay pedradas, hermanos, pero hay que participar todos, hermanos. Ok, ¿a qué se refiere a lo que dice en el idioma anterior? ¿Qué más, hermanos? Ya casi les dan toda la idea original. Interpretar, sí, también. ¿Qué más? Ok, muy bien, hermano. Sí, hermano, eso es algo espiritual. Uno tiene que orar, ayunar, hermanos, porque quieres traducir la idea original, hermanos, pero muchas veces dices, ¿cómo lo traduzco? Esto, hermano, le voy a dar una pista. Es una, ¿dónde está? Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es una figura literaria en hebreo, hermanos. ¿Qué va a hacer usted, hermanos? No quiere traicionar el texto original, pero también quiere que esté bien entendible el idioma. Deme dos respuestas más, hermanos, para seguir avanzando. Casi va por ahí. El hermano dio un poquillo de luz. Si escuchó la respuesta del hermano, él dio un poquito de luz. ¿Qué más, hermanos? ¿Conocer el idioma? Ok, ¿quién dijo qué? La cultura. ¿Qué tiene que ver con la cultura, hermanos? Es una figura literaria. La época, ok. Cultura, época, muy bien, hermanos. Yo sé que no todos son mexicanos, yo soy mexicano, voy a hacer una expresión mexicana. Yo creo que si todos decimos, o yo digo, ya me cayó el 20, hermanos, entendemos. Más coloquialmente, ya agarré la onda, hermanos. O sea, que ya agarré la idea, hermanos. Ya entendí, ya capté. Entendemos esas frases, dichos que son hispanohablantes, hermanos, o tal vez usted tiene un dicho que pueda decir, o dichos así en su país, hermanos. Esta es una figura literaria, como decía el hermano, culturalmente, en la cultura de acá, hermanos, de ese idioma. Hermanos amados, los salmos, ¿a quién son atribuidos? ¿Quién los escribió, hermanos? No, sí, Dios los inspiró, pero ¿quién los escribió, hermanos? David. ¿Y de qué pueblo era David, hermanos? Judío. Ok, ¿y cómo se llamaba ese pueblo? Israel. Hermanos, la cultura de Israel es diferente a la cultura de nosotros. Ok, hermanos, muy bien. Y ya que aprendimos todo esto, hermanos, y sabemos un poco de la cultura, queremos traducir la idea, eres de narices largas. Y en el pueblo judío, hermanos, esta figura literaria significaba esto, hermanos. Cuando se referían, hey, tú eres de narices largas, significaba para esto. Míreme acá, hermanos, significa esto. Lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Hermano, ¿ven lo hermoso que es tener una buena traducción de la palabra de Dios en nuestro propio idioma, hermanos? Hermanos amados, y es lo que quiere referirse al punto 1, hermanos. A veces cuando hay un poquito de malentendido se puede utilizar un poquito de filosofía dinámica, hermanos, para dar la idea que Dios quiso transmitir, hermanos, en la Biblia. Punto 2, ningún traductor ni grupo de traductores se debe considerar como la máxima autoridad de las escrituras, hermanos. En pocas palabras, decir, yo no soy dueño de la Biblia, yo no hice la Biblia por mi voluntad humana, Dios me llamó, Dios me hizo traductor de la Biblia y Dios me hace llevar la palabra de Dios fiel a otros idiomas, hermanos.
¿Ok? Eso es la filosofía formal, hermanos, que estamos viendo. Vamos a ver la siguiente, por favor. Filosofía dinámica de la traducción bíblica, hermanos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, hermanos. Filosofía dinámica. Esta es otra filosofía para que usted, hermano, vaya haciendo una separación para que no se vaya a confundir. Vimos ya la filosofía formal, hermanos. ¿Ok? La dos es la filosofía dinámica de la traducción bíblica. Esta filosofía es también llamada interpretativa. Cicerón, hermanos, posiblemente la primera persona quien escribió un tratado sobre la traducción, enseñó, enseñó "Nodo intérprete seu orador". Eso significa yo traduzco no como intérprete, sino como orador, hermanos. Es decir, que la traducción debe ser hecha de tal manera que el traductor se considera a sí mismo como el autor original de una nueva obra, hermanos, cosa que no estamos de acuerdo porque utilizamos la filosofía formal, hermanos. Un traductor tiene dos opciones: bajar la Biblia al nivel del lector o elevar al lector al nivel de la Biblia. Esta filosofía intenta bajar la Biblia a nivel del lector. Hermanos, ustedes otra vez son los traductores de la Biblia. Ustedes están traduciendo la Biblia al castellano, al español. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Refiriéndose al punto 2. ¿Ustedes bajarían la Biblia al nivel del lector o ustedes subirían al lector al nivel de la Biblia, hermanos? Ok, muy bien. Elevar al lector, hermanos, al nivel de la Biblia. Hermanos, ¿por qué? Porque el traductor no puede explicar la Biblia. Es traductor solamente, hermanos. La tarea de interpretar, o de explicar la Biblia, como lo mencioné, es del Espíritu Santo y de la persona, hermanos, del predicador o del pastor. Vamos a ver la siguiente, hermanos. Esto es de la filosofía dinámica. La filosofía funcional, hermanos. La filosofía dinámica y funcional, quiero que ustedes vayan separando, hermanos, son diferentes. Estas filosofías que estamos viendo, la mayoría de los grupos sectarios o de otras religiones lo usan, hermanos, para hacer sus propias versiones de Biblias tergiversadas. Y, hermanos amados, filosofía funcional o conformativa de la traducción bíblica. Elementos esenciales para la traducción, hermanos. Cualidades necesarias para el traductor. Un conocimiento amplio tanto del lenguaje fuente. El lenguaje fuente, hermanos, es el lenguaje como el griego o el hebreo, y como el lenguaje meta. El lenguaje meta es a la lengua al cual se va a traducir. Habilidad de traducir el significado y el mensaje de una manera clara y acertada. Disposición a seguir directrices, a seguir órdenes, hermanos. Y esa es la filosofía funcional o conformativa de la traducción de la Biblia. Vamos a la siguiente diapositiva de esta misma filosofía. El propósito de esta clase de traducción, hermanos, es cumplir con las necesidades de cierto grupo en particular. Es un método para obtener un ingreso económico, hace que la Biblia se vea más relevante para cierto grupo de la sociedad, hermanos. ¿A qué me estoy refiriendo con todo eso? Este tipo de filosofía funcional, hermanos, no les importa lo espiritual, hermanos. Solamente con que me agrade a mí, que soy una organización grande, solamente con que me agrade a mí, que favorezca mi doctrina distorsionada, entonces ahora sí yo puedo hacer esa Biblia y puedo modificar esa Biblia a mi antojo, hermanos. Es lo que esas personas creen con esta filosofía funcional. Hermanos, vamos a ver la siguiente y voy a dar unos ejemplos que están aquí, hermanos. Algunos ejemplos de traducciones funcionales. La Biblia King James. ¿Alguien había escuchado de esta Biblia? ¿Sí? La Biblia, pues ahí lo menciona, hermanos, para los homosexuales, donde hacen ver al Señor Jesucristo como un líder de ellos, hermanos. Es una Biblia totalmente perversa. La Biblia del rap, hermanos, para gente que disfruta la música rap. No sé si ustedes escuchan rap, hermanos, espero que no lo haga, pero imagínense, hermanos. Yo investigué todo esto, hermanos. Si usted abre esa Biblia, hermanos, si usted prácticamente todo está en verso, en verso, en verso, en verso, hermanos. ¿Cómo llega la gente, hermanos, a no amar la palabra de Dios y a distorsionarla a su gusto, hermanos? Hermanos, aunque usted le dé risa, existe. Y la Biblia Cotton Patch es para gente poco educada al sur de Estados Unidos. Ellos usan esta filosofía funcional, hermanos, donde todo es acomodarse a lo que ellos creen, donde todo pueden hacerlo a su antojo, a su conveniencia, como ellos quieran. Inclusive ellos pueden lucrar, hermanos, de promover todo esto, pueden sacar mucho dinero económicamente, hermanos, para vender estas Biblias, para promover todo ese tipo de movimientos, hermanos amados. Pero
Si usted nunca había escuchado de eso, déjeme decirle, hermanos, que en Génesis está. Satanás siempre ha estado desde el principio, hermanos, en contra de la palabra de Dios, hermanos. Hermanos amados, Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Hermanos, Satanás siempre va a querer influenciar pensando que otros movimientos, que otras sectas, hermanos, tienen la verdad de Dios, pero en realidad no lo es, hermanos. Hermanos amados, ¿y por qué vimos la clase anterior el domingo pasado y por qué estamos viendo la continuidad de esto? Para que usted, hermanos, vea que no todas las Biblias, o entre comillas dicen llamarse Biblias, son iguales, hermanos. Hermanos, créame, y lo vuelvo a recalcar, hermanos, la mente de Dios, hermanos, en este bendito libro, la sabiduría de Dios, hermanos, en este bendito libro, el consejo de Dios, hermanos, la voluntad de Dios, hermanos, todo lo tiene aquí en este bendito libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Usted, hermanos, no necesita nada más para ser feliz. Sí, hermanos, el Evangelio y la Biblia, hermanos, toda su vida y mi vida, hermanos, la Biblia. Hermanos amados, gracias a Dios que nosotros estamos conociendo esto, hermanos, para tener una defensa de nuestra fe y para ayudar a personas, hermanos, que desconozcan de estos temas, para traerlos a Cristo y también para que tengan una fe fortalecida, hermanos. Vamos a ver otra filosofía más, filosofía lingüística de la traducción bíblica, hermanos. Ok, hermanos, no quiero que se me lleguen a confundir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hermano. Internacional. Uh-huh. Sí, ahora déjeme contestarle de la siguiente manera, hermanos. Muchas veces suena bien, hermanos, y puede ser funcional, lo podemos entender porque es un español actualizado, pero en algunos lugares, hermanos, se tiene que dejar la idea como está en el texto original, hermanos. Por ejemplo, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, viene transliterado del griego, hermanos. La palabra sinagoga no existía en español, hermanos, pero aquí todos entienden lo que es una sinagoga de los judíos. Pero, hermanos, fue porque lo fuimos adquiriendo poco a poco, hermanos. Ahora, cuando pasa algo así, hermanos, a los traductores o los que hacen este tipo de revisiones, muchas veces, por ejemplo, hay un pueblo donde no sabían qué es la palabra cordero. No sabían qué es un cordero. Todos aquí yo creo que saben qué es un cordero, hermanos. El cordero inmolado, como se refería a Cristo. Entonces, ¿cómo le explico a esa gente qué es un cordero? Y ok, pero no conocen un cordero. ¿Pero qué es lo que conocen? Conocen un puerquito, como tipo jabalín. Y si le ponemos el jabalín o el puerquito que fue inmolado, lo entienden. Y lamentablemente esa traducción la hicieron, pero no está en uso. Pero se equivocaron. Entonces, hermano, buena pregunta. Pero sí es mejor dejar el texto original o transliterada como está la palabra que cambiarlo, incluso explicarlo como está la nueva versión internacional. ¿Usted vino el domingo pasado, hermano? No vino, se perdió la clase, hermano. Muy bien, hermano, muy bien. Pero sí, buena pregunta, hermano, buena pregunta. Ahorita vamos a aprender todo eso, hermano. Ok, hermanos, vamos a ver filosofía lingüística de la traducción bíblica. Y como vemos ahí, hermanos, esta filosofía también es llamada filológica o humanística. Es decir, que la traducción es una actividad solamente de aspecto mental, hermanos, o científico. Vamos a ver la siguiente. Perdón. La base textual, hermanos, usado comúnmente en esto, hermanos amados, generalmente los proyectos de traducción usan el texto crítico. ¿Dónde fue originado el texto crítico, hermanos? ¿Alguien se acuerda en qué lugar? ¿Cuál? Alejandría, muy bien. Bien. Bien, el pastor tiene 10, hermanos. Es para que le traigan algo al pastor.
Ok, hermanos, el texto crítico es lo que usan ellos por su base para las traducciones del Nuevo Testamento, hermanos, ya que sigue las preferencias de los que consideran expertos en la ciencia y arte de la traducción. La base textual usada en la traducción puede ir cambiando a medida que progresa el proyecto. Las revisiones posteriormente a la traducción inicial pueden incorporar variantes textuales previamente desconocidos. ¿A qué se refiere a esto, hermanos? Que esta filosofía que se le conoce como lingüística, solamente lo hacen por amor a la traducción, pero hasta ahí, hermanos. No porque amen a Dios, no porque amen que la gente tenga la palabra de Dios, no porque se consideren espirituales, solamente lo hacen porque se consideran unos expertos, y lo son, hermanos, en la traducción, pero su corazón está lejos de que dejen la palabra de Dios tal cual, hermanos. Ellos usan el texto crítico a su antojo, hermanos. Y si hay investigadores, hermanos, que encuentran otras revisiones, o textos más antiguos, ellos se van a basar en los textos más antiguos, aunque omitan palabras, aunque falten versículos. Con que sea más antiguo, no importa, yo lo puedo utilizar. Es la filosofía lingüística de ellos, hermanos. Lo hacen meramente por puro trabajo, hermanos, no porque deseen que la palabra de Dios esté en la mano de la gente. Vamos a ver la siguiente. El tiempo se va muy rápido, hermanos. La siguiente diapositiva, la filosofía espiritual de la traducción bíblica, hermanos. Filosofía espiritual de la traducción bíblica. A simple vista, hermanos, se ve como que es la mejor, hermanos, por la palabra espiritual. Filosofía espiritual de la traducción bíblica. A primera vista, hermanos, se ve lo mejor. Esta filosofía aparenta ser la mejor, aunque en realidad es una de las filosofías más peligrosas, hermanos, de la traducción bíblica. Dios nunca prometió inspirar a los traductores de la manera que inspiró a los comunicadores humanos de su divinamente revelada palabra, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Dios, hermanos, cuando Dios nos lleve a las montañas de Huehuetenango a ayudar en cuanto a los zacatecos, hermanos, a entender la palabra de Dios, yo no le voy a decir a ellos: hey, hermanos, Dios me inspiró directamente a mí, Dios me dio su soplo divino a mí directamente, y ahora tienen la palabra de Dios porque Dios me la dio directamente a mí, hermanos. Eso no es cierto, hermanos, pero esta filosofía lo cree. Ellos creen, hermanos, estos movimientos, que Dios los inspira directamente a ellos y empiezan a escribir, hermanos. Empiezan a escribir. Ok, consultan tal vez, algunos consultan el griego, hermanos, para la traducción del Nuevo Testamento. Algunos, no todos, o a veces ni lo consultan. Dicen: es que Dios me dio una revelación divina y tengo que hacer mi nueva Biblia y tengo que promoverla a todo el mundo bautista, porque es la Biblia para ellos solamente y para todas las religiones que hay. Hermanos, suena loco, pero existe, hermanos. Tal vez usted nunca se ha escuchado con ello, hermano, pero algún día lo va a escuchar, hermanos. Créame, hermanos. Cuando esté tocando una puerta con el compañero de su trabajo, con quien sea, hermanos, un día lo va a llegar a escuchar y usted ya va a decir: ok, ellos piensan en esto, filosofía espiritual de la traducción bíblica, hermanos. Simple vista se ve bien, pero es de las más peligrosas que pueda existir, hermanos. Vamos a la siguiente. El texto que Dios ha enseñado al traductor es el que él debe usar, hermanos. Variantes textuales se siguen bajo el liderazgo del Espíritu Santo, hermanos. Ellos creen mucho en el Espíritu Santo, hermanos. Ellos dicen: el Espíritu Santo para esto, el Espíritu Santo se me apareció, el Espíritu Santo está guiando mi mano para traducir, es el Espíritu Santo, y si tú hablas más en contra de mí, estás hablando mal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hizo hacer este trabajo, hermanos, y enfatizan mucho el Espíritu Santo, pero, hermanos, en verdad lo enfatizan para ellos. Lo tuercen, hermanos, y lo hacen más para ellos, para decir que ellos tienen la autoridad respaldada por el Espíritu Santo, que Él los inspiró y los reveló para escribir esas nuevas Biblias o esas nuevas versiones. Las palabras difíciles son traducidas en base a la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Si el Espíritu Santo los guía, entre comillas, la traducción puede ser hecha de otra traducción considerada inspirada. Tengan mucho cuidado con esto, hermano. Pónganme mucha atención en el punto 4. Si el Espíritu Santo los guía, hermanos, la traducción puede ser hecha de otra traducción considerada inspirada. Hermanos, hay algunos lugares que piensan que las traducciones Dios inspiró directamente a los traductores de la Biblia. Por ejemplo, Martín Lutero, hermanos. Algunos piensan que Martín Lutero fue inspirado directamente y la Biblia al alemán, hermanos, es perfecta porque Dios la inspiró y la reveló directamente, hermanos, inclusive más perfecta que los textos originales. Tengan cuidado con eso, hermanos,
Porque si un traductor de la Biblia viene y le dice, hermanos, yo traduje la Biblia al español y no usé el griego ni el hebreo, usé, hermanos, la Biblia al alemán de Martín Lutero, hermanos, esa persona indirectamente les está diciendo a ustedes que la Biblia en alemán, hermanos, es perfecta y que no necesita ninguna otra revisión, hermanos. ¿Por qué les digo el punto 4, hermanos? Porque lo van a escuchar también, hermanos. Créanme, hermanos. Entonces es muy necesario que usted conozca todo esto. Vamos a filosofía eclesiástica, la siguiente, de la traducción bíblica. La filosofía eclesiástica, hermanos, de la traducción de la Biblia es una opción desarrollada y observada por las iglesias católicas mayormente. En años recientes, los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos días, de los santos de los últimos días, y los testigos de Jehová han adoptado una posición semejante. Esta filosofía también se llama eclesiástica. Hermanos, como lo mencionamos, estas traducciones deben ser autorizadas por la iglesia bajo la cual se emprende la traducción y disposición de aceptar su posición. ¿A qué se refiere con todo esto, hermanos? Esta filosofía eclesiástica solamente es autorizada por grupos como los testigos de Jehová, que si usted lee toda esa Biblia, hermanos, va a ver que está modificada. Si usted ve la Biblia católica, hermanos, todo favorece a la religión católica, a la iglesia católica, hermanos. Y hermanos, ellos no pueden salirse de esas directrices, porque empiezan a meter toda su doctrina. Los traductores, hermanos, empiezan a recibir pagos y dicen, si tú no lo quieres hacer como yo te digo, pues vete de aquí, y ponen a otro más. Hermanos amados, y muchos de esos lugares, muchos de esos movimientos promueven mucho esas Biblias, hermanos. Estas traducciones deben ser autorizadas por esas iglesias, hermanos. Solamente están bajo la autorización de esas iglesias, y tragiversan, hermanos, quitan versículos, ponen versículos, añaden su doctrina, hermanos, añaden nuevos libros, hermanos, todo con favorecer su doctrina. Hermanos, pregunta aquí. Aquí está de los testigos de Jehová, hermanos. ¿Cuáles son los versículos que los testigos de Jehová atacan mayormente o quitan de la Biblia, hermanos? El Hijo de Dios. ¿Otros versículos más? La Trinidad. El Espíritu Santo. Ok. La fuerza activa. Muy bien, hermanos. A eso se refiere con esto, hermanos. Ellos dicen, ok, esta Biblia, este versículo no me favorece, lo voy a quitar y ya no voy a poner nada, o tal vez lo voy a modificar para que me favorezca mi grupo, para que sea una fuerza activa, y ya, voy a presentarla como perfecta y solamente nosotros la podemos usar, y todas las demás versiones o otras Biblias son incorrectas porque no están dentro de mi jurisdicción, por así decirlo, hermanos. Bueno, hermanos amados, hasta aquí, ¿alguna pregunta de las filosofías de traducción? Hermanos, se fue muy rápido el tiempo, hermanos. Vamos a ver la última diapositiva. ¿Qué, hermanos? Vamos a la última diapositiva. Yo sé que tiene calor, hermanos. Y tienen, hermanos, lo único que los divide de la tostada, hermanos, y usted, soy yo con la clase, hermanos. Entonces, ya vamos a acabar, hermanos. Los datos adicionales, por si usted no sabía todo esto, hermanos, ahorita lo va a saber. Yo no sé si usted algún día se ha preguntado, hermanos, ¿quién dividió los versículos de la Biblia? Ahí está, hermanos, Roberto Stefano fue quien dividió la Biblia en versículos en el año 1551. Fue un impresor y erudito francés, hermanos, para que usted se lo tenga también memorizado. Roberto Stefano fue quien dividió la Biblia en versículos, hermanos. Anteriormente, la Biblia, hermanos, no existían versículos, ni capítulos, ni las letritas en negro, hermanos, que son los títulos para ayudar al lector. No existía nada de eso, hermanos. Los únicos títulos que fueron inspirados y revelados por Dios son los títulos que aparecen en los Salmos, hermanos. Hermanos, la primera imprenta de tipo móviles fue inventada por Gutenberg, y la Biblia fue impresa el 23 de febrero de 1455, hermanos. Hermanos amados, desde esa fecha Dios estaba dejando su palabra al mundo hispano, hermanos. Ahora, hermanos, pregunta de historia. ¿Qué tiene que ver pregunta de historia de clase, hermanos? ¿Quién descubrió América, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la Biblia, hermanos? ¿Qué tiene que ver con la Biblia, hermanos? Pero bueno, hermanos, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Hermanos amados, dentro de todo lo que es la sabiduría de Dios, hermanos, la providencia de Dios, hermanos, todo lo que es la soberanía de Dios, hermanos, cuando se estaba descubriendo Cristóbal Colón, hermanos, América con sus barcos, y llega, hermanos, a todo el continente. Años más adelante los españoles van, hermanos, para poder
a conquistar según, hermanos, pero en realidad entran con todo la explotación, hermanos, y su religiosidad. Hermanos, Dios utilizó inclusive a Cristóbal Colón, hermanos, para así descubrir América o apropiarse, hermanos, de muchos lugares. Pero, hermanos, Dios lo utilizó para bien, para que hoy en día, hermanos, todo ese continente tuviese la palabra de Dios en su propio idioma. Hermanos amados, Castillo de Reina, Cipriano de Valera, hermanos, los demás traductores en Oxford, los revisores de la 1909, 1960, hermanos, y Dios utilizó estos grupos, hermanos, de militares, de investigadores para llegar al continente. Sí, hermanos, hubo mucha religiosidad del catolicismo, pero fueron aprendiendo un poco de Dios, quitaron todas esas idolatrías, hermanos, de los mayas, de agarrar a sus enemigos, de degollarlos, sacarles el corazón, hermanos. Yo sé que hay muchos patriotas mexicanos, a mí me gusta la historia, hermanos, pero en verdad yo no favorezco nada de, yo soy maya, sí, hermanos, tenemos esa sangre, pero eran unos, idólatras, hermanos, tenían enemistad con Dios, hermanos, y Dios utilizó a todas estas personas de España para quitar poco a poco eso, hermanos. Y hoy en día, hermanos, 1960, la Biblia, hermanos, es la Biblia que sigue usando, hermanos, el mundo hispano, la Biblia que se vende en México, la Biblia que se regala en México, hermanos. Y hermanos amados, si usted compara la historia secular y la historia del cristianismo, hermanos, va a ver cómo Dios, hermanos, es tan maravilloso en dejarnos su palabra, hermanos. Traducir la Biblia, hermanos, otro punto más, puede tardar como mínimo de 30 a 40 años. Toda la Biblia completa, hermanos. El Nuevo Testamento de 15 a 20 años, el Nuevo Testamento, toda completa de 30 a 40 años. Y hermanos amados, en verdad, tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma, hermanos. Y hermanos, no tenemos que esperar ahora 30 o 40 años, hermanos amados, para poder esperar que tener la Biblia en nuestro propio idioma. Ya la tenemos. El punto número último, hermanos. Todos pongan atención en el último, hermanos. 3,745 idiomas. 3,745 idiomas sin Biblia, hermanos. Hermanos, ¿y qué dice ahí? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú, hermano? Hermanos, vimos un poco de la historia la semana pasada. Vimos filosofías de traducción de diferentes Biblias. Vimos estos datos adicionales. Y vimos, hermanos, que todavía hay pueblos sin Biblia. ¿Qué harás tú, hermanos? ¿Qué harás tú? Hermano, valora la Biblia, hermano. Ama la Biblia, hermanos. Atesora la Biblia. Yo sé que te vas temprano a trabajar o a estudiar, o regresas tarde, o tal vez no tienes el tiempo para dedicarle 100% a estudiar la Biblia, hermanos, pero léela todos los días. En verdad, ámala, hermano, compártela, atesórala. Hermanos, en este bendito libro usted lo tiene todo, hermanos. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Lo tenemos todo. Hermanos amados, espero que estas clases hayan sido de bendición para usted. Espero que esto, hermanos, haya sido para una defensa de su fe, para que usted le dé gloria a Dios, hermanos, por su palabra, y para que usted, hermanos, piense todavía en aquellas personas que no tienen nada. Lo vuelvo a decir, hermanos. Déjenme decirlo otra vez. No nos sobran traductores de la Biblia. Nos hacen falta traductores de la Biblia. ¿Quién va a ir, hermanos? La edad no es un pretexto, hermanos. Hay que tener un corazón dispuesto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, por tu palabra.